Buenas tardes tengan todas y todos los presentes. Hoy, 12 de mayo de 2026, vamos a realizar la segunda tarde cultural en conmemoración del centenario y festividades de San Isidro Labrador. El Honorable Ayuntamiento Municipal de Tixla de Guerrero, en coordinación con el Comité del Barrio de San Isidro Labrador, le dan a todos la bienvenida. Las danzas tradicionales de Tixla de Guerrero son una de las expresiones culturales más vibrantes de México, destacando principalmente por sus emblemáticos sones de tarima y sus coloridas danzas de los barrios tradicionales. En este día nos acompañan varias personalidades, las cuales darán fe de lo que va a acontecer. Un saludo y vamos a recibir a la licenciada Virginia Catalán Contreras, síndica procuradora del Honorable Ayuntamiento Municipal de Tixla de Guerrero. Altagracia Bello Mendoza, presidenta del Comité del Barrio de San Isidro Labrador. El ingeniero Juan Manuel Campos Morales, director de Arte, Cultura y Actividades Cívicas. El maestro Ernesto Pastenes Hernández, cronista municipal del Ayuntamiento Municipal. Nos acompaña también el maestro Reinaldo Alcaraz Peñalosa, quien va a hacer participación en esta tarde. Tixla cuenta con una gran variedad de danzas que se presentan durante sus festividades patronales, como la de la Virgen de la Natividad, San Lucas, San Isidro Labrador, San Agustín, entre otros. Los tlacololeros, los diablos y los manueles son una de las danzas representativas e importantes que encabezan estos recorridos. Para vivir estas tradiciones en su máximo esplendor, les recomiendo visitar la ciudad durante los encuentros tradicionales de danzas que se dan en los famosos encuentros de los barrios o encuentro de la acera. En agosto, en las fiestas de estos barrios, en septiembre, octubre, y pues bueno, sabemos que Tixla es conocido por los 300 días de fiesta al año, así que pues ya iniciamos y arrancamos todas estas festividades, así que vamos a tener oportunidad de ver estas danzas y claro, toda la cultura que tiene Tixla para todos los visitantes. Continuamos con una reseña histórica de la capilla del barrio de San Isidro Labrador a cargo del maestro Reinaldo Alcaraz Peñalosa, al cual le cedo el micrófono y lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. Vamos a tratar de, ahora sí, leer, porque se me puede pasar algunos datos de cómo se inicia una obra. Para poder realizar una obra necesitamos primeramente tener en el conocimiento qué queremos, cómo lo hacemos y cuándo lo realizaremos. Tixla, en los años de 1925, tenía una gran cantidad de personas que se dedicaban a la agricultura, posiblemente mucho mayor como la tenemos ahora. En ese entonces, los señores Dionisio Mendoza y Santos Astudillo del barrio de San Lucas, los señores Daniel Gómez e Ignacio Vargas del barrio de la Villa y el señor Santiago Lorenzo Valdés del barrio de Santiago. Estas 5 personas se reunieron con el señor Raimundo Alarcón Cienfuegos, que era en aquel entonces el presidente municipal de este lugar, precisamente un día 10 de diciembre de 1925, para solicitar su apoyo
en la construcción de una capilla en el barrio de Tlatelulco, y que fuera precisamente San Isidro Labrador para venerarlo en este lugar. El señor presidente, según los escritos, recibió esta solicitud con mucho agrado, y la primera tarea fue casa o lugar donde construirla. Dicen que esa misma fecha se dieron a la tarea para entrevistar a los vecinos y ver quién podría venderle su casa y el precio de la misma para poder pedirle a la población y recaudar el costo del predio. El señor Demetrio Manrique, al ser entrevistado, ofreció regalar su casa para este noble proyecto, pero los comisionados acordaron juntar la cantidad de 150 pesos de aquel entonces para darle al propietario por ser de escasos recursos, siendo el presidente municipal quien dona los primeros 5 pesos para el pago de este predio. A partir de ese momento se inician los trabajos para la construcción de la capilla, formándose una comisión o un grupo de personas que fueran los representantes o coordinadores de este trabajo, recayendo la responsabilidad a los señores León Hernández, Trinidad Sansin, Adalberto López, Ezequiel Catarino, Dionisio Mendoza Pantaleón, Melquiades Jiménez, y como tesorero el señor Raimundo Alarcón Cienfuegos, presidente municipal. La construcción que fue en aquel entonces fue de paredes de adobe y el frente de cantera verde revocada y encalada. La cantera fue revocada porque le colocaron pedazos de piedra, le colocaron pedazos de tabique para rellenar todos los huecos que iban quedando entre piedra y piedra, y en lugar de embellecer esa cantera, pues se miraba fea. Eso nos dimos cuenta cuando se le quitó el revoque, porque nosotros queríamos que esa fachada pues luciera en su esplendor, y se tuvo que volver a revocar por el mismo sentido. Las piedras que se utilizaron fueron acarreadas por el señor Mariano Bello desde el paraje de Tecuantla, acarreando dicho material a lomo de bestias de carga. Quienes participaron en el acarreo fue el señor Álvaro Basilio, Cesario Alcaraz, Felipe Bello, Mariano Catalán, Celerino Vega, Clemente García, Logino Cantor y otros más. Los albañiles para la obra fueron don Nabor Bello y don Secundino Galán. Como auxiliares, los señores Atilano Salazar, Felipe Ramírez y otras personas que apoyaron esporádicamente. La madera para el techo fue trasladada de Amojileca, municipio de Chilpancingo de los Bravos. El carpintero titular fue el señor Eustacio Alcaraz, auxiliado por Palemón Jacobo, Ignacio Hernández, Jacobo Viviano, Jesús Encarnación y Librado García. La teja que fue utilizada en aquel entonces fue trasladada por Juan de la Cruz, Fidencio de la Cruz y Luciano Vázquez. En esta obra participaron también algunas personas de Almolonga, que es municipio de Tixla de Guerrero. Fue el señor Guillermo Guevara, Anastasio García, José María Salmerón, Silvano Rodríguez y Leobardo García.
La campana, la primer campana que tuvo esta capilla, que no es las que tiene ahorita, si fue una campana más pequeña y que se encuentra en la bodega, todavía esa campana, fue obsequiada por el señor Sabás Godínez, dueño de la hacienda de San Sebastián del municipio de Quechultenango, Guerrero. Este señor, dirán, bueno, ¿por qué la regaló si no vivía en Tixla? Él tenía su casa, precisamente, muchos todavía recuerden a la maestra María de la Luz Godínez Iraola, es hija de don Sabás. La casa grande donde actualmente en la esquina está una frutería, venden verduras. A un lado había una papelería, vivía también ahí otra hija de ellas, la maestra Helenita Godínez Iraola. Esa casa pertenecía al señor Sabás Godínez, por eso, como él vivía en Tixlan, que su hacienda la tenía en Quechultenango, ¿verdad? Él obsequió la primer campana. Actualmente se encuentran dos campanas que fueron donadas, la más pequeña por el señor Lauro Encarnación Miranda, vivía aquí en la esquina, y la regaló el 15 de mayo de 1950. Y la de mayor tamaño, esa la compraron en 1955, 5 años después. La compraron algunos agricultores, también encabezado el grupo por el señor Lauro Encarnación Miranda. La imagen que se encuentra dentro del templo, una imagen muy bien hecha, muy bonita, de madera. Ella fue donada después de entrevistar a algunas personas preguntando quién tenía una imagen o quién tenía la imagen de San Isidro Labrador, y encontraron que una señora que vivía en esta calle Morelos, hasta el fondo, como decimos nosotros, allá en la orilla. Esta calle se le llamaba Calle del Empedrado. Bueno, al final vivía una señora que se llamaba Agustina, y como en el santuario, pues es una flor decirle, a la mayoría les dicen, por su apodo, le decían doña Agustina Kikitsi, pero era su apodo. Esa señora regaló, se dice, según pláticas y escritos que tenemos, que hasta lloró porque no la quería regalar, porque esa imagen que está perteneció a sus antepasados, así es que esa imagen pues ya es antigua, pertenecía a sus antepasados, pero a tanto ruego accedió a regalarla, y pues decía ella, con el dolor de mi corazón, pero se las voy a regalar. Muy bien. Después de un arduo trabajo en la construcción de la capilla a marchas forzadas, a los 5 meses estuvo terminada, recibiendo la imagen el día 14 de mayo de 1926, en un encuentro o un desfile de 538 yuntas. Imaginémonos, hagamos volar nuestra imaginación, veamos cómo se vería la calle con 538 yuntas, ¿verdad?, atrás de esa imagen. Claro, todo lo hicieron, ¿verdad?, para darle mayor realce, y ese fue el primer desfile de yuntas aquí en Tixla, ¿verdad?, para trasladar esa imagen. Todas las yuntas eran procedentes del lugar y de algunos lugares de aquí del municipio de Tixla, quienes fueron recibidos aquí en el frente de la capilla por el párroco del lugar, el presbítero Jorge Alberto Miranda Castro, más conocido y todavía se escucha, le dicen el Padre Miranda, bendiciendo las semillas que los labradores utilizarían para sus cultivos en la parte de afuera del templo. Toda esa parte de afuera, hasta la fecha,
todavía se lleva a cabo esa bendición de semillas, así como la bendición de yuntas, de gallanes, de los propietarios de los dichos animales. Dicho evento estuvo encabezado por la imagen que hasta la actualidad conservamos dentro de la capilla. Dicha imagen fue colocada en un altar o retablo. Muchos le decimos es el altar, pero se llama retablo. El altar es la mesa donde se celebra la misa y el que está al frente es un retablo, pero nosotros le llamamos altar. Bueno, pues ese altar, ¿verdad? Ahí fue colocada la imagen de San Isidro, construido en aquel entonces de madera tallada, pintada de verde y amarillo. Un altar muy bien hecho. Quienes tuvimos la fortuna de conocerlo todavía, era una verdadera obra de arte. El día 15 de mayo, o sea, a otro día, el presidente municipal, el señor Raimundo Alarcón Cienfuegos, inaugura la capilla y se bendijo con una misa solemne, una misa oficiada por 3 ministros, o sea, 3 sacerdotes, encabezadas por el padre Miranda. A partir de esa fecha, continúa la tradición de la bendición de semillas y desfile de yuntas, todos los 14 de mayo. Actualmente, la ausencia de yuntas han sido reemplazadas por animales vacuno, caballar y mular. Y decimos y nos ponemos a pensar el por qué ya no hay yuntas. Recordemos, hay muchas circunstancias. La primera, es muy costoso sostener una yunta, un par de bueyes, para utilizarlas en los sembradíos, lo cual es un poco más lenta la siembra porque pues va paso a paso. Ahora algunos utilizan bestias mulares o bestias caballares, principalmente tractores, ¿verdad? Y por eso, y el abigeato que existía o sigue existiendo, o sea, robo de los animales, pues muchos prefirieron vender sus animales y utilizar sus bestias, que la utilizan aparte para arar la tierra, para trasladar los productos o para andar en ellos en el campo. Así es que es más práctico para los campesinos, para los agricultores. Muy bien. La primera remodelación, porque todo trabajo necesita arreglos, la primera remodelación de la capilla se llevó a cabo en el año de 1958, encabezada dicha obra por el señor Reinaldo Alcaraz Vega, con la participación de los habitantes del lugar. Esa remodelación consistió solamente en cambio de la madera que tenía. La teja, se utilizó la misma teja, y el techado, ¿verdad? Y la madera fue sustituida. Esa fue la primera remodelación. Ese cambio, yo recuerdo perfectamente, yo ya andaba por ahí brincando y recuerdo perfectamente cuando hicieron esa obra. La segunda remodelación fue la construcción de pilares de cemento, rectos todos, rectos sin adornos, y la bóveda de concreto. La que conocemos actualmente es la misma bóveda. Los albañiles de la obra, quienes trabajaron en esa fecha, fueron los hermanos Rodolfo e Ildefonso Basilio Gómez, ¿verdad? Todavía algunos lo han de haber conocido. Don Rodolfo será unos 2 o 3 años que falleció, así es que muchos lo conocieron todavía. El altar fue de granito, hecho por el señor Clemente Hernández Calzada, un señor de Chilapa. Todavía lo conocen, quien lo quiera conocer. El que hizo ese altar es el que arregla los altares en el Camposanto, vive en la colonia Niños Héroe, junto a San Antonio. Por allá vive el señor Clemente, que es el que pone los pisos de granito, quien hace los altares en el Camposanto. Ese señor hizo el altar en aquel entonces
y colocó el altar en San Isidro, ¿verdad?, que fue de granito, el señor Clemente Hernández. También se llevó a cabo el cambio de bancas. Todas las bancas, las anteriores, fueron compradas en aquella fecha. Todos esos gastos, el altar, todo el material, pago de albañiles y las bancas fueron pagadas por el señor Celestino Peñalosa Vargas y su esposa Margarita Navarrete Campos, que vivían exactamente aquí enfrente donde yo estoy parado. Ahí vivían ellos. Ellos pagaron todo el costo de esa obra. El piso hecho de granito que actualmente está, lo colocaron o lo vinieron a colocar de una marmolería de Chilapa. Allá fuimos a contratar a la persona y vinieron a colocarlo. Los materiales fueron pagados por la ciudadanía tixleca en el periodo de 1977-1978. Ya en aquel entonces yo ya era el presidente de la capilla, un servidor, Reinaldo Alcaraz. Me tocó ya esa remodelación, estar al frente en aquel entonces de esa remodelación, la segunda. La tercera remodelación, viene una tercera remodelación. Construcción del altar, el cual se tiene en la actualidad. Fue dirigido por el arquitecto Miguel Ángel Gómez Franco. Todos lo conocemos, el arquitecto Miki de San Lucas. Él fue el que ideó, el que diseñó y el que estuvo al pendiente de la construcción del altar. La obra fue ejecutada por el señor, el albañil Carlos Cotino Sánchez, el señor que vive de San Agustín, a mano derecha, que tiene una tiendita. Estoy dando señas para que los conozcan quién hizo esos trabajos. Ese señor fue el que construyó como albañil ese altar, así como el arreglo de los pilares. Recuerden que la remodelación anterior los dejaron rectos y después le pusieron a toda la cornisa su adorno que tiene los pilares, arriba y abajo le pusieron adornos. Esos fueron en el periodo 77-78, que estuvo al frente y dirigiendo la orquesta el arquitecto Miki o Miguel Ángel Gómez Franco. Muy bien. El arreglo de la fachada. La fachada fue el arreglo que se le colocó y estuvo al frente los arquitectos Héctor Cuevas Rodríguez y su hijo Saúl Cuevas Gudiño. Es cuando nos dimos cuenta, porque quitaron la mezcla, y nos dimos cuenta de cómo estaba la pared, que es de piedra verde bonita, pero con pedazos de tabique, con piedras corrientes, y se miraba, en lugar de ver solito, se ve feo. Por lo tanto, tenemos que volverla a revocar. Y si ustedes son curiosos y van y se fijan, tienen una especie de bolas señalando, o sea, simulando piedras, pero es de cemento, pero son así, simularon piedras. Y se fijan ustedes arriba, hay unos maceteros, hay calabazas, milpas, unos bules, ¿verdad? Así es que todo esos adornos, esos diseños, ¿verdad?, estuvieron en el proyecto de estos arquitectos que nos ayudaron. El arquitecto Miguel Ángel Gómez Franco, el arquitecto Héctor Cuevas Rodríguez, el arquitecto Saúl Cuevas Gudiño, lo hicieron voluntariamente, gratuitamente, no nos cobraron ni un centavo, ¿verdad? Realmente una ardua labor de ellos y un reconocimiento muy sincero para ellos. Se cambió también las escaleras, porque había unas escaleras rectas que llegaban a media capilla, quitaban mucho espacio. Se quita y se coloca esta de un barandal de caracol
de metal, pero para que no estorbaran. Eso se hizo también en la tercera remodelación. La fachada estuvo al frente, el albañil que estuvo al frente fue el señor Cirenio Amateco Abraham, del mismo rumbo también. Aquel señor también vino a hacer. También hago una alusión porque, pues sí es necesario decir. Si ustedes son curiosos, si se fijan, en el centro representa el valle. Hay una pintura del valle, ¿sí? Nos hizo el favor de pintarla. Se encuentra aquí presente el maestro Manuel Hernández Marván. Él nos hizo favor de pintarla, también gratuitamente. Ahí se encuentra sentadito, ahí está escuchando. Gracias, maestro. Arriba se encuentra un arado. Ese es el único arado que se pudo conservar de hace 100 años, y ese arado no es de cemento. Ese arado está hecho en una sola pieza. Ese arado lo hicieron los que fabricaban en la teja. El tabique es de barro, cocido en los hornos donde cocen el tabique. Ese arado que está arriba es el único adorno que tiene los 100 años, está cumpliendo sus 100 años, y es una sola pieza, y es una muy bonita obra de arte que hicieron en aquel entonces los artesanos en esa materia. En esa misma época también, en la tercera remodelación, se hicieron las bancas que actualmente se encuentran, y todos los gastos que se originaron fueron pagados por la ciudadanía tixleca, incluyendo la participación del presidente municipal de ese entonces, el arquitecto Edgardo Astudillo Morales. El barandal, hay un barandal interior y hay un barandal exterior de madera. Esa madera es de cedro. Adentro fue pagada por el coronel Pedro Campos García, que en ese año fue el mayordomo. Dice: yo también voy a participar, yo voy a donar el barandal interior, es de cedro, y fue pagado por él. La puerta principal es de cedro, elaborada en el estado de Veracruz. El ebanista fue el señor Amando Navarrete Jiménez, y donada esa puerta por el licenciado Joaquín Mier Peralta durante su gestión como diputado local. Todas las imágenes, si se meten y se fijan, les hicieron sus marcos de madera, todos iguales, en el mismo tamaño. Quien nos hizo los marcos fue el señor Alberto Siria Valdovinos, el maestro que trabajaba en la Prevo, el maestro que se dedica también al taller de la carpintería. Él nos hizo todos los marcos que están en el interior de la capilla. Toda la obra de la tercera remodelación fue inaugurada el 15 de octubre del 2005, coordinando los trabajos solicitados por el comité. En ese entonces se formó un comité para ayudar, porque era una obra más grande. Un servidor continúa como presidente del comité. El señor Eustorgio de Bray Zagal, que en gloria esté porque no vive, él era el secretario. La señora Zoila Díaz Miranda, que tenía el molino a un lado, tesorera, que actualmente sigue siendo la tesorera. El profesor Francisco Morales Gutiérrez y Reinaldo Pineda Vargas fueron los vocales del comité de la remodelación de en ese entonces. La capilla ha tenido algunos arreglos menores con el apoyo de la ciudadanía, coordinando los trabajos desde 1977 al 2024.
47 años ininterrumpidos por un servidor, Reinaldo Alcaraz Peñalosa. Así es que 47 años, por eso dice la gente, ya hablaba de mí, que yo me hacía dueño de la capilla, por eso ya la dejamos, ya no soy el dueño, ya se cambió. Actualmente, hago un paréntesis, actualmente hay un comité que ya se encarga de todos los trabajos y lo vamos a dar a conocer para que, como hablaban de mí, ahora hablen de ese comité. ¿Verdad? La presidenta es la ciudadana Altagracia Bello Hernández, su suplente, Zuleima de la Cruz Torreblanca, la secretaria, la maestra Jenny Yumen Alabanza Vieira, suplente, el profesor Carlos Alberto Alcaraz López, la tesorera Estela Moreno Moyao, su suplente Ana Elena Vivas Moreno. El primer vocal es David Manuel Santana Huerta, que también es coordinador del Porrazo del Tigre. El segundo vocal es Víctor Basilio Díaz, el hijo de la tesorera, que es el coordinador de la plazuela, el que anda vigilando y viendo todo lo de la plazuela. ¿Qué es lo que falta o qué es lo que sobra? Porque a veces hay sobrantes, hay parejitas que sobran, pero bueno, él anda vigilando eso. El tercer vocal es el profesor Francisco Morales Gutiérrez, que coordina el baile de tarima. El siguiente vocal es la C. María Luisa Alcaraz Peñalosa, que ella se encarga como para coordinar los trabajos de la capilla. Que las misas, que las flores, que el aseo, no lo hace ella coordina todos los trabajos porque hay un grupo de personas que colaboran, participan junto con el comité. Así es que todos ellos son los integrantes del comité para que ya sepan con quién dirigirse actualmente. Muy bien. Hoy festejamos el primer centenario de la construcción de la capilla de San Isidro Labrador. También estamos festejando los 100 años de la llegada de la imagen del santo patrón, porque antes teníamos aquí como patrón, o se tenía como patrón a Santiago Indio. Actualmente no sabemos de quién fue ese personaje. Todos conocemos a Santiago Apóstol, que está en el barrio Quieto, ¿verdad? Pero aquí se festejaba Santiago Indio. Aquí se le llamaba, bueno, en aquel entonces no tenía ni capilla, ni tenía una imagen a quien venerarla, por eso es que se fue perdiendo y se desconocen algunos datos de entonces. Pero se pierde con la llegada. Vea que estamos conmemorando también socialmente, también estamos conmemorando eso. Al llegar la imagen de San Isidro, poco a poco se fue perdiendo el nombre original de Santiago Tlatelulco y ahora conocemos como barrio de San Isidro. Entonces también estamos festejando los 100 años del cambio, bien o mal, merecido o no merecido, bueno o malo, no sabemos, pero se perdió el nombre de Santiago Tlatelulco, porque ahora todos sabemos, nuestras credenciales de lector dice San Isidro. Entonces, eso es lo oficial. Este es el barrio de San Isidro, porque eso se hizo oficial. Y hago una situación, me decían aquí los del barrio que tenemos aquí abajo, los que están más cercanos a la laguna, el primer nombre original, muchos no lo sabemos o no lo sabíamos, el nombre cuando se fundó Tixtla se llamaba Santa Cruz, es el barrio de Santa Cruz, pero por la cercanía de la laguna hicieron Cantarranas. Pero ahora, como ya tienen su capilla, ahora ya sus credenciales de lector dice Santa Cecilia, aunque dicen, es que aquí es
barrio de Cantaranas, sí, pero oficialmente, socialmente, ya está registrado como barrio de Santa Cecilia. Así, poco a poco, con el paso del tiempo, se va perdiendo los nombres originales, ¿verdad? Hacemos, este son paréntesis para que nos demos cuenta cómo se ha ido transformando. Estos días hay unos pequeños cambios, pequeños, pero sigue la remodelación. Si ustedes se fijan, en el altar le acaban de colocar unos adornos color oro, amarillo, ¿verdad? Al altar, la pequeña cúpula, y en el altar pusieron los colores amarillo, oro, y el día de hoy cambiaron las pequeñas lamparitas, porque eran blancas, para que haga juego, le pusieron, para que nos entendamos, es un color amarillo, ¿verdad? Aunque tiene su nombre, ¿cómo le llaman, verdad? Sí, nada más que esos cambios lo están haciendo actualmente, y la compra del material y la compra de las luces fueron compradas por el vecino Roberto Martínez Waller, de la mueblería, y el arquitecto Miguel Gómez Franco, porque no termina su comisión, ¿verdad? No termina su comisión porque él es el que diseñó el altar y ahora está dándole los últimos toques a el altar. Así es que no nos queda otra cosa, no nos queda más que un bonito recuerdo para las personas que participaron, un bonito recuerdo para todas aquellas personas que desinteresadamente, que la mayoría no eran del barrio, sino eran de los otros barrios de la ciudad, y vinieron a participar y a colaborar, y que todas ellas, las que ya se nos adelantaron en este camino, ¿verdad?, sin retorno, pues Dios los tenga en el mejor lugar. Gracias, y un bonito recuerdo y un bonito mensaje donde se encuentren. Y las personas que han participado, que están colaborando, pues muchas gracias, que lo único que ganamos a veces inconscientemente es a veces un mal recuerdo, una crítica, porque nunca estamos de acuerdo todos cómo se hace, pero ¿por qué le hicieron ese color tan feo que se ve? Híjole, ¿verdad? En lugar de agradecerle al que pintó, a veces le echamos su florilegio, ¿verdad? Pero bueno, de todos modos es parte de la vida, y si nos ponemos a pensar, nos vamos a morir de flacos. Yo estoy flaco, pero por otra cosa, no por eso. Así es que nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a todas las personas, las que viven actualmente, ¿verdad? Ojalá ese espíritu de participación y colaboración continúe, que la historia, así como en este momento recordamos a aquellas personas, la historia también los recordará en todo momento. Muchas gracias por aguantarme tanto tiempo.